Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2, que denominamos la valoración del riesgo. Vamos a recordar que el riesgo está presente cuando hay una amenaza, hay una vulnerabilidad, y entonces trae como consecuencia el riesgo, que no es más que la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o un perjuicio y sus posibles consecuencias. Esto puede afectar tanto a una persona, a un grupo, y, y es el resultado de una acción o un suceso. Se habla entonces de acto inseguro y condición insegura. Cuando hablamos, vamos a recordar un poco qué es un acto inseguro. Un acto inseguro es comportamientos que podrían dar paso a que se produzca un accidente o un incidente. ¿Ok? Cuando hablamos de incidente nos referimos a que es una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. Eso es una alerta que es necesario que revisemos. Y cuando se habla de condición insegura, por supuesto, se refiere a circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. Un acto inseguro puede ser cuando caminamos mientras escribimos en el celular. Eso es un acto inseguro. Y una condición insegura es cuando hay un piso húmedo que obviamente nos puede generar que nos podamos caer y bueno, haya un accidente. ¿Ok? De manera general podemos decir que los factores de riesgo son ambientales, psicosociales, ergonómicos, públicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos, químicos, mecánicos y económicos. Digamos que eso es a grandes rasgos, ¿sí? En el campo laboral existen, como ustedes pueden darse cuenta, existe una serie de acciones humanas, elementos y fenómenos que poseen una capacidad potencial de producir una lesión o una enfermedad, así como también daños a equipos, a instalaciones y maquinarias. Si nos ubicamos en el ambiente laboral, podemos decir que existen factores como los que tienen expuestos en la lámina, factores de tipo físico, de tipo químico, biológico, falta de saneación. Cuando hablamos de físico, nos estamos obviamente hablando de ruido, iluminación, temperatura. Químicos, estamos hablando de humo, vapores, polvos orgánicos e inorgánicos como el polen, las cenizas, el asbesto, el carbón. Hablamos de biológicos cuando estamos en presencia de bacterias, hongos, virus. Y hablamos de factores de riesgo, como la falta de saneación, cuando hay desechos y olores desagradables, cuando hay acumulación de basura, cuando están los sitios sanitarios están en mal estado y cuando también las alcantarillas están full de basura y eso. ¿Ok? Por otro lado, existen también los factores de tipo ergonómicos, psicosociales, mecánicos y ambientales. Los ambientales, pues obviamente están derivados de la naturaleza, que es las lluvias, las tempestades, las inundaciones. Los mecánicos son, por ejemplo, equipos defectuosos, trabajos que se hacen en altura, superficies inseguras, ¿sí? El mal uso de las herramientas. Psicosociales, pues la monotonía, la rutina, turnos de trabajo extenuantes, presión en el trabajo, todo eso, ¿sí? Obviamente los problemas familiares y los problemas que existan en la empresa. Y cuando hablamos de ergonómicos, bueno, las malas posturas, los sobreesfuerzos, una ubicación inadecuada de los puestos de trabajo. ¿Ok? Todos esos son factores que se consiguen o que causan riesgos en el trabajo. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros estamos valorando el riesgo, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen criterios de evaluación, criterios que debemos tomar en cuenta al momento de estudiar los riesgos laborales. En la lámina podemos identificar 9 de ellos y vamos a empezar por el primero. Debemos
tener presente la evaluación de riesgos. Mientras no conozcamos en una organización eh, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, no podemos tomar medidas correctivas al respecto. Tenemos un histórico en la empresa de investigación de accidentes que han pasado. Eso es una manera de nosotros poder también evaluar los riesgos que existen en la empresa, los accidentes que han ocurrido, cómo se han corregido, ¿sí? Las condiciones y los actos, por supuesto, inseguros. Cuentan los trabajadores con protecciones colectivas, con seguros contra accidentes en el trabajo, todo eso, contra enfermedades profesionales. Tenemos a nuestros trabajadores capacitados para todas las actividades que ellos realizan en las empresas. ¿Sí? Tenemos establecido normas de trabajo para que sirvan de guía y de orientación a nuestros trabajadores. Tenemos medidas de emergencia, tenemos un plan de contingencia por si sucede algo. ¿Ok? Por otra parte, de verdad hemos coordinado las actividades de manera tal de hacerle frente a este aspecto que es tan importante en las empresas. Vigilamos la salud de nuestros trabajadores y nuestros empleados, ¿sí? Y les suministramos equipos de protección a ellos. Todos estos son criterios que debemos tomar en cuenta al momento de hablar de riesgos, ¿sí? Porque conocerlos y ponerlos en marcha nos garantiza que vamos a mitigar el riesgo, ¿correcto? Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros está presente un riesgo? ¿Qué puede ocasionarnos? Bueno, nos puede ocasionar un accidente de trabajo, que nos puede generar, un accidente de trabajo nos puede generar unas enfermedades profesionales, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes de trabajo nos estamos refiriendo a un suceso imprevisto donde el trabajador realizando sus actividades, ¿verdad? Que debido a sus acciones, a algo que el patrón no le indicó, ¿verdad? O a las indicaciones de un tercero, sufre un daño físico o psicológico, ¿sí? Esto nos va a llevar a que él tenga de golpe y también puede generar enfermedades profesionales, ¿verdad? Y todo esto, ¿qué acarrearía? Bueno, lesiones orgánicas, perturbaciones funcionales o psiquiátricas, invalidez o muerte. Y también están identificadas como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente pero parcial, la incapacidad permanente pero total, la muerte e inclusive, pues también daños a las instalaciones. Entonces todo esto debemos valorarlo y debemos concientizar la importancia que es que en las empresas este aspecto sea tomado en cuenta de manera muy seria. ¿Ok? En la primera, en el primer módulo hablábamos de los modelos y les presentaba este modelo que es el modelo general, ¿verdad? Y se los traje ahorita a colación para que nos ubiquemos en que estamos ahorita en la valoración del riesgo, ¿verdad? Y en el aspecto de evaluación del riesgo, porque ya en el primer módulo un poco de identificación y un poco de análisis hicimos. Vamos a centrarnos en la evaluación del riesgo en este momento, recordando que debemos tomar en primer lugar el contexto de la empresa, un marco general, debemos valorar el riesgo, controlarlo, ¿verdad? Y ejercer acciones que mitiguen ese riesgo, ¿verdad? Debemos estar plenamente comunicados con todo nuestro personal y toda la organización. Debemos tener herramientas a la mano para gestionar el riesgo, ¿verdad? Y tenemos, por supuesto, que revisar los acontecimientos de manera tal de cerciorarnos de que las cosas se están haciendo de la manera correcta y que de verdad se han tomado en cuenta las medidas correctivas al respecto. ¿Ok? Ok. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el riesgo o qué es la evaluación del riesgo propiamente dicho? Bueno, la evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analiza la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge
como resultado de la exposición a determinados riesgos, ¿sí? Obviamente es un proceso que es interactivo, que es proactivo, que se inicia ¿con qué? Con la detención de un evento y que se continúa hasta el control del evento como tal, ¿verdad? ¿De qué me valgo yo para evaluar los riesgos? Me valgo primero de que la evaluación del riesgo está contemplada en las leyes, reglamentos y normas técnicas, que hay métodos especializados para que nos ayuden a hacerlo y que de manera general también existe o podemos hacer una evaluación de los riesgos. Cuando hablamos de las normas, perdón, de los reglamentos, las leyes, reglamentos y normas técnicas, nos referimos en nuestro país en que, por ejemplo, en la Constitución de la República, la Bolivariana de Venezuela, está establecido la parte de seguridad y salud laboral, ¿verdad? Y cómo enfrentar los riesgos. Tenemos la Ley Orgánica para la Prevención y Control del Medio Ambiente, la LOCSIMAG y su reglamento, y el instituto que hace cumplir esa ley y ese reglamento, que es el INSACER. Tenemos la Ley de Gestión Integral de los riesgos socionaturales y tecnológicos, y tenemos las normas COVENIN, que también nos dan, digamos, la base legal para todas las acciones que debemos tomar al respecto. Cuando hablamos bueno, les recuerdo que las normas COVENIN son una serie de normativas y estándares de calidad donde se describen los procedimientos a seguir en una actividad determinada, ¿sí? Y ahí está contemplado cómo las normativas con respecto a la parte del manejo de riesgos, ¿ok? Por supuesto, le nombro las de aquí de Venezuela, pero cada país tiene de manera particular sus normas y también sigue los estándares internacionales que existen, que ya los vamos a ver más adelante. También hablamos obviamente, esas normas, las normas de manera general, cuál es su objetivo? Pues su objetivo es garantizar que la seguridad y salud laboral, ¿ok? Ese es su principal objetivo. Cuando hablamos de que evaluamos los riesgos a través de métodos especializados, bueno, hay una serie de métodos que eh, tenemos a la mano que nos permiten hacer esa evaluación. ¿Ok? Vamos a describirlos de manera sencilla. ¿A qué se refieren los métodos especializados? Bueno, se refieren a herramientas que tenemos en la mesa, digamos, para poder evaluar los riesgos en las empresas, en cada una de las empresas que nosotros nos desempeñamos, ¿sí? Tenemos un análisis de riesgos cuantitativo que, como su nombre lo indica, es es una metodología que utiliza datos numéricos para determinar la posibilidad de que exista un evento de riesgo y sus posibles consecuencias. Para ello utiliza modelos matemáticos y estadísticos, ¿verdad? Y obviamente su éxito depende de la precisión que exista en los datos numéricos que lo acompañan. Cuando hablamos de riesgo cualitativo, bueno, su nombre lo indica, se basa en la percepción, se basa es la experiencia, en el juicio, en la intuición para evaluar los riesgos. Es posible que no tenga la precisión que tienen el análisis de riesgo cuantitativo, sin embargo, nos da una idea general de lo que está pasando, ¿verdad? Y por supuesto es de utilidad cuando no tenemos a la mano datos numéricos que puedan, para suficientes datos que nos permitan evaluar. ¿Ok? Cuando hablamos de análisis de riesgo semi-cuantitativo, bueno, es una combinación. Hacemos análisis cualitativo y nos apoyamos también en números, ¿no? Asignamos valores a los criterios cualitativos de manera de poder priorizar los riesgos a los que estamos expuestos. ¿Ok? Cuando hablamos de riesgos basados en escenarios, como su nombre lo indica, se crean diferentes escenarios, ¿verdad? Y se estudia cómo se desarrollan y a qué riesgo pudiéramos estar sometidos, ¿verdad? Este análisis puede basarse en eventos que ya han pasado y los recreamos, ¿verdad?
o en tendencias, en lo que nosotros pensamos que pudiera ser una tendencia, o por supuesto, situaciones hipotéticas que podamos imaginarnos, pero que nos van a permitir tener información y poder establecer a qué riesgos pudiéramos estar sometidos, ¿no? O pudiéramos tener al frente. ¿Ok? El análisis de árbol de fallas, como su nombre lo indica, nos permite analizar las causas que generan un evento de riesgo, ¿sí? Cuando se habla de árbol es porque la figura está asociada a un árbol, ¿verdad? Donde se muestran las diferentes causas que pueden llegar al evento de riesgo. El análisis, por otro lado, cuando hablamos de análisis de árbol de eventos, nos referimos pero al análisis de la secuencia de eventos que puede llegar a un evento de riesgo. ¿Ok? Igualmente tiene una figura de árbol que de manera gráfica nos permite observar mejor, ¿sí? Cuando hablamos de modo y efecto de falla, estamos hablando de que nos permite identificar las fallas que presenta un sistema, ¿verdad? Y estamos hablando de la manera, los fallos que se presentan, las consecuencias que tiene y las medidas de cómo evitarlo. Y cuando se habla de, también es un ejemplo, ¿no? Estos son varios métodos especializados que existen. El último que les traje a colación es el análisis de riesgo y punto crítico de control, que generalmente se utiliza en las industrias alimentarias para identificar los puntos críticos que existen en un proceso de producción que nos pueda llevar a ocurrir un evento de riesgo. Ok. Entonces, cuando nosotros evaluamos el riesgo a través de este método que es basado en escenarios, podemos hacer lo siguiente. El escenario, yo les traje un ejemplo muy sencillo, pero digamos que muy, digamos sencillo, pero que nos puede ayudar a analizar o a evaluar el riesgo de algo que generalmente puede pasar en las empresas, ¿sí? Por ejemplo, el escenario es una caída de altura desde una escalera. Entonces, cuando me voy a permitir leerlos, la descripción del escenario es esta. Se considera que una situación en la que un trabajador que está realizando unas tareas de mantenimiento en la parte superior de un edificio utiliza una escalera portátil. ¿Ok? Entonces, ¿qué riesgos identifico yo cuando veo ese escenario? Bueno, identifico primero un riesgo de caída, ¿verdad? Existe la posibilidad de que el trabajador se resbale o pierda el equilibrio mientras está subido en la escalera y caiga al suelo desde una altura que es considerable. ¿Ok? Existe el riesgo de golpes y lesiones, obviamente, si la escalera no está bien asegurada y el trabajador no tiene equipos de protección, entonces puede sufrir golpes y lesiones cuando choca con el suelo de manera directa o cuando se resbala y choca con la pared. ¿Ok? Existe el riesgo de fatiga, que de golpe el trabajador esté agotado, se maree, ¿ok? Y obviamente cae. Entonces existen de momento tres riesgos: el riesgo de caída, el riesgo de los golpes y el riesgo de fatiga. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, evalúo el riesgo. Bueno, la probabilidad de que se caiga es moderada, porque puede reducirse con el uso de equipos de protección y asegurando la escalera de manera correcta, ¿verdad? Y por supuesto, la gravedad es alta, porque si se llega a caer de una altura significativa, pues puede causar lesiones graves o inclusive la muerte. ¿Ok? ¿Cómo priorizo esos riesgos? Bueno, como es una prioridad de gravedad alta, entonces yo tengo, es la prioridad, tiene prioridad número uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo mitigar el riesgo. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo llego y primero entreno al trabajador en cómo subirse en la escalera, que debe usar equipos de protección y que debe primero verificar que la escalera esté en buen estado y que puede estar asegurada. ¿Ok?
El riesgo de fatiga me aseguro que la persona no venga de, por ejemplo, de un turno de la noche y inmediatamente después de pasar toda la noche despierto, haga ese trabajo, ¿verdad? Tiene que haber descansado, tiene que haber desayunado bien. Me aseguro que si tiene alguna enfermedad persistente, se haya tomado su medicamento, ¿ok? En resumen, yo al analizar este escenario, que por simple que sea, fíjense que salieron tres riesgos, que la prioridad es número uno y que debo tomar varias acciones que me van a impedir que ese evento pueda ocurrir, ¿ok? Entonces, de repente es una metodología sencilla, pero les aseguro que es muy válida para nosotros garantizar que ese trabajador está lo más seguro posible cuando hace su trabajo, ¿ok? Existe también un análisis que es el análisis Bounty, que su nombre se refiere a la forma de corbata o moño de corbata que tiene para representarlo, ¿sí? Entonces, muchos dicen que es una simplificación de un árbol de fallas, pero bueno, su forma, ¿sí? Cuando en el lado derecho, cuando estoy analizando, en el centro está obviamente el evento de riesgo que quiero analizar. En la parte derecha coloco las causas que pudieron o que pueden generar ese riesgo, ¿verdad? Eh, de una vez yo puedo evitarlas, ¿verdad? Las medidas preventivas, pero si no, existen unas consecuencias de que ese riesgo ocurra y también existen las medidas de mitigación. Fíjense que este es un análisis de riesgo cualitativo. ¿Ok? Si vamos al ejemplo, es un ejemplo, no todo el tiempo vamos a hablar de riesgos eh, de seguridad. Estamos hablando de también de riesgos de tipo económicos, ¿ok? Eh, Cuando mezclo los riesgos o el tipo de riesgo que se puede presentar es porque deben tener una idea general de que con alguno de estos métodos podemos estudiar cualquier riesgo que se nos presente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso el evento que puede presentarse es la ineficiencia en la gestión de compras de café en los puntos de acopio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede causar eso? Bueno, que no haya un plan de compras de la empresa, ¿verdad? Que el proceso sea deficiente y que las personas que están encargadas del proceso de compra no tengan la capacitación respectiva, ¿ok? ¿Y qué consecuencias puede traer ese evento? Bueno, que primero la mercancía llegue fuera de la fecha, cuando ya la fecha de entrega del café esté vencido, que haya una mala atención de los requerimientos y que haya un daño de la imagen de la compañía, ¿verdad? Entonces, como ya se presenta el análisis de manera también sencilla, entonces podemos tomar las medidas preventivas y si el evento sucedió, entonces debemos tomar las medidas que corrijan esa situación. ¿Ok? Este es otro análisis de Bhakti, obviamente presentado no tan parecido a una corbata, pero eh, también nos puede dar luz sobre el, el riesgo al que estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el riesgo, el evento de riesgo que tenemos es la pérdida de control del vehículo, ¿ok? Estamos conduciendo un vehículo y se pierde el control, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser las causas que pueden ocasionar este evento? Bueno, pueden ser dos, vamos a decir. La maniobra inesperada de un vehículo cercano, que hace que la persona que va manejando pierda el control, o que, por ejemplo, haya llovido como el día de hoy y el asfalto o la carretera esté resbaladiza. ¿Ok? Si yo sé eso, ¿cuáles serían las medidas para prevenir? Bueno, sería este, un, un sistema de antibloqueo de ruedas, ¿verdad?
que me evita que cuando perdió perdió digamos, el sentido del vehículo, el manejo del vehículo, o que se resbaló, pueda volver digamos, a su dirección inicial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa si ya pasó el evento y el auto chocó contra otro? eh, Se volcó el vehículo, ¿verdad? O impactó sobre el conductor. Entonces, al momento que frenó o algo. Entonces, hay que, una de las medidas para corregir eso sería un sistema de advertencia de colisión frontal. Bueno, ahora los carros son muy inteligentes. El airbag, para evitar el golpe del conductor sobre el volante y que haya una protección antivolteo, porque, bueno, la consecuencia fue que el carro se volcó, ¿sí? Puede ser que en este momento lo vean muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de golpe es un evento sencillo, pero fíjense que todas las cosas, los detalles son los que importan. En un detalle muy pequeño que no se corrija puede tener una consecuencia grande. Entonces, si nosotros empezamos a conocer cómo analizar los posibles eventos y empezando desde lo más que se puede considerar pequeño, o sencillo, entonces podemos ir abordando un poco más hasta eventos como un desastre natural, ¿ok? Que también se hace un análisis, obviamente con otro método especializado, pero que tiene una mayor cobertura, ¿ok? Ahora bien, otro de los riesgos, otro de los métodos para evaluar, para hacer la evaluación de riesgo es la matriz de riesgo, que también es es un método semi-cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo la puedo presentar así como yo la tengo, eh, solo de manera cualitativa, pero también puedo asignar números a la evaluación, ¿sí? Entonces, aquí les indico de manera sencilla también 5 pasos que debo hacer cuando yo hago una matriz de riesgo. Identifico primero los riesgos, cuando digo identifico los riesgos del proyecto porque está descrito estos 5 pasos como un proyecto, pero pueden ser, identifico los riesgos que existen en mi empresa o en el área de trabajo que yo quiero estudiar, ¿sí? ¿Ok? Determino la gravedad de los riesgos, ¿ok? Evalúo la probabilidad de que estos existan, calculo el impacto de, de estos riesgos y los priorizo y actúo en consecuencia, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de armar la matriz de riesgos, entonces nuestros criterios son la gravedad por la probabilidad de que ocurra, me da el impacto que tiene el riesgo. La gravedad puede ser desde insignificante hasta catastrófica. La probabilidad puede ser desde muy probable hasta muy improbable y el impacto puede ser bajo, mediano o alto. ¿Ok? Esa probabilidad, esos adjetivos que le damos, pueden variar dependiendo de la priorización o sea, de la evaluación que yo esté haciendo como empresa. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de una matriz de riesgo. Eh, Están aquí en esta matriz de riesgo, están evaluando algunas actividades que realiza una empresa, ¿ok? Entonces, hacen su matriz, establecen la probabilidad usando los mismos criterios que yo les indiqué anteriormente, desde muy probable hasta muy improbable, y la gravedad desde insignificante hasta catastrófica. Perdón. Por ejemplo, el hecho de que haya alguna ausencia o alguna inasistencia de un miembro del equipo por enfermedad es muy probable porque existe, pero el riesgo es insignificante, ¿ok? Para la empresa, ¿ok? Pero, por ejemplo, el hecho de que falta propaganda o falta publicidad de la empresa en Internet,
es muy probable la probabilidad que no exista, pero el riesgo es catastrófico para la empresa. ¿Ok? Aquí estamos analizando los procesos que tiene una empresa y cómo miden o cómo establecen la probabilidad y la gravedad. ¿Ok? Otra, por ejemplo, fraude por parte de un miembro del equipo de trabajo. Entonces, probabilidad es posible, ¿verdad? Pero su gravedad es moderada. Claro está que ahí tendrían que ser más específicos con respecto al fraude, porque si es un fraude de cantidad excesiva, pues yo pienso que la gravedad tiene que ser catastrófica. ¿Ok? Bueno, pero más o menos para que tengan una idea. En este otro lado de la pantalla estamos hablando de analizar unos riesgos que hay en un almacén cualquiera. Entonces, aquí está cuáles son los riesgos que ellos identificaron. Identificaron fallo de equipo, el retraso de la entrega, error en un código, falta de recursos, pérdida de datos y desacuerdo entre socios. Entonces, al fallo de equipo le asignan la probabilidad alta y un impacto alto. Y de una vez dicen que habría que, su medida de mitigar ese riesgo se refiere al mantenimiento de equipos. ¿Ok? Pérdida de datos, establecen una probabilidad alta también, un impacto alto, ¿verdad? Pero se supone que deben realizar copias de seguridad, no solo atenerse a la que hay en la computadora, sino hacer copias de seguridad. ¿Ok? Pero, por ejemplo, un retraso en la entrega, para ellos es una probabilidad media que exista, pero consideran que es bajo porque eh, quizás el retraso, obviamente aquí no tenemos todos los datos para analizar, pero puede ser que el retraso no haya sido de tanto tiempo, entonces para ellos el impacto es bajo y su medida de mitigar o de corregir es planificar con anticipación. ¿Ok? Pero si ustedes lo observan, podemos hacer eso de manera fácil, irnos dando una idea a qué riesgos estamos expuestos y cómo podemos corregirlos de manera fácil. Y claro, en el caso de esta matriz de riesgo del almacén, pues ellos de una vez establecieron los riesgos en la prioridad, el fallo de equipo y por último el desacuerdo entre socios. O sea, ir priorizando los riesgos y irlos corrigiendo. ¿Ok? Ok. Otra manera otro método especializado para evaluar los riesgos es el de analizar la seguridad en el trabajo. ¿Ok? Esto se refiere a que vamos a analizar de manera o a evaluar de manera puntual eh, puestos de trabajo, ¿sí? Eh, o tareas a realizar. Entonces, digamos, un protocolo, ¿verdad? Que es, el primero es que tengo que seleccionar la tarea a realizar. Entonces, sí, es la selección. Pueden ser, obviamente, tareas que tengan una alta frecuencia de accidentes o tareas que los accidentes que han ocurrido son graves o que son tareas nuevas. Entonces necesito analizar a qué riesgos estamos expuestos o a qué riesgo está expuesto la persona que realiza esa tarea. ¿Ok? Entonces, defino los pasos principales de ese trabajo o tarea, o sea, me refiero a que estamos desagregando cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en esa tarea. ¿Ok? Identifico los posibles o sea, los posibles eventos de riesgo a los que está sometido esa tarea, ¿sí? Daños a personas, a propiedades, al producto, etc. Desarrollo una evaluación haciéndome unas preguntas que son importantes. ¿Quién lo realiza? ¿Dónde se realiza esa tarea? ¿Cuándo? ¿Cuál, por qué y cómo se puede realizar mejor dicho paso? Porque estamos analizando, como ya supe, a qué riesgos podemos estar expuestos. Entonces, de una vez,
Pregunto quién lo hace, de golpe la persona que lo hace, la respuesta es que no está capacitada. ¿Sí? ¿Dónde lo hace? Puede ser que esa tarea se haga en un puesto de trabajo inadecuado. Entonces, el contestar esas preguntas me va a dar más luz sobre lo que debo ir corrigiendo. ¿Sí? Un quinto paso es desarrollar las medidas correctivas, o sea, desarrollar los controles por cada paso que he identificado, ¿ve? Ir y con la finalidad de ir minimizando y controlando los riesgos que se van generando, ¿sí? Debo escribir los procedimientos estándar de este trabajo. Cuando veamos lo de las normas ISO, nos vamos a dar cuenta que es muy importante documentar, ¿sí? Documentar lo que he analizado de manera tal de que cualquier persona que esté al frente de esa tarea pueda estar claro en lo que debe hacer. ¿Ok? Cuando hablamos de describir los propósitos, debemos tener el propósito de la tarea y tenemos que describir el paso a paso de lo que se debe hacer y no de lo que no se debe hacer. ¿Ok? Em, todos estos procedimientos deben estar presentados en un formato que sea claro, conciso y concreto. Muchas veces se documentan en manuales, ¿verdad? En manuales de procesos que deben estar debidamente hechos y ser lo suficientemente claros, les repito, para que la persona que tenga acceso a ellos pueda alimentarse de ellos, ¿sí? Y por último, obviamente, ponerlo en funcionamiento. Cuando hablamos de ponerlo en funcionamiento, es que primero debe, como les digo, debe estar documentado, debe haber copias, debe estar archivado una copia de esos procedimientos, ¿verdad? Debemos ver hasta qué punto es importante o es factible o es necesario capacitar al personal, ¿verdad? Y debemos observar cómo funciona la tarea siguiendo los pasos que hemos analizado, ¿sí? No tiene sentido, y siempre lo hemos dicho cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de establecer parámetros y estándares de trabajo, que no le hagamos un seguimiento a lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, el último paso, obviamente, debe ser evaluar cómo se están haciendo las cosas, ¿sí? Y retroalimentar, ¿ok? Lo que está pasando y si las cosas no se están haciendo al 100% de lo que se estableció, entonces debemos retroalimentar y tomar de una vez las medidas correctivas de manera tal de que ese evento o los eventos que nosotros evaluamos y predecimos en esa tarea no sucedan, ¿ok? Esta clase es a grandes rasgos sobre la evaluación de los riesgos. ¿Ok? Existen muchos métodos que ustedes en la asignación que van a hacer van a conocer también, ¿verdad? Y van a hacer algunas cositas prácticas de manera de que tengan una idea de lo que estamos hablando en esta materia. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido de provecho o que sea de provecho para cuando vayan a realizar la evaluación número 2, que Dios mediante este fin de semana ya la van a tener en el aula, en su aula virtual. Bueno, como siempre les digo, estoy a la orden para cualquier duda que se les pueda presentar y les deseo mucho éxito y un feliz fin de semana. Gracias por la atención.